Ahora en modo Fontevecchia es momento de presentar la próxima invitada. Es una escritora, poeta, ensayista y traductora argentina de origen armenio. Su obra se caracteriza por un cruce singular entre la literatura, el derecho y el psicoanálisis, explorando temas como la violencia, la memoria y el cuerpo. El año pasado fue galardonada con el premio Perfil al aporte del pensamiento crítico internacional por su trayectoria y análisis de la realidad política y social. También el pasado año realizó una gira literaria por Francia y España, presentando las traducciones al francés de sus obras Del vodka hecho con moras y Juana la Loca en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales en París. Recibimos en modo Fontevecchia a Ana Arzumañán. Y anda una columna espectacular el sábado en Perfil, donde planteabas que el mayor signo de fealdad de la política era la ausencia de la vergüenza y rescatabas el pudor como una forma de límite de la política. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia audiovisual. Cuando escribiste eso no había aparecido todavía lo de Libra, del fin de semana, de sábado y domingo. No sé incluso cuántos días antes lo habías escrito y si ya había aparecido lo de Adorno. Es decir, una suma de elementos que plantean esa falta, podríamos decir, de pudor. Así que bueno, te escucho con atención. Gracias por la invitación. Bueno, hace un tiempo hay una cadena de acontecimientos que están mostrando una forma de hacer política que no es la que estábamos acostumbrados o la que la esperábamos o donde estábamos, donde nos sentíamos que la compasión era parte del juego político. Y ahora hay una espectacularidad en distintos personajes que no son únicamente en Argentina, sino que aparecen en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, justamente ayer escuchaba como Trump decía que iba a bombardear la isla petrolera iraní just for fun, o sea, por diversión únicamente. Y eso genera una sensación primero de perplejidad, y esa perplejidad lo que provoca es un acortonamiento, una no poder reaccionar, una no resistencia y una exigencia finalmente de que se tenga una cierta vergüenza. Los otros días escuchaba a Ernesto Sábato conversando en una vieja entrevista y decía que los campesinos o la gente del pueblo tenía una frase, una expresión que decían con perdón de la palabra, ¿no? Y esto parece que no está apareciendo, este respeto por lo que se dice, cómo se dice, la palabra que se utiliza, porque esa palabra invoca al otro, porque tiene que ver con el otro. Bueno, yo creo que es un signo del tiempo, es un signo también de que las palabras están, y el mundo libresco y el mundo justamente de la voz y la palabra está, bueno, puesto en crítica y en abismo y abismado y estamos todos muy alertas, los que escribimos, los que pensamos. Ana, en un momento decías que un gobierno que no tiene pudor se convierte en pornográfico. Me resulta interesante ver si el pudor o el concepto de pornográfico va modificándose a lo largo del tiempo y va generando pudor otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la desnudez no generaba pudor a los primitivos Homo sapiens y probablemente hay una pérdida de pudor respecto del cuerpo en los últimos 50 años, pero a lo mejor aparece el pudor de ser analfabeto digital. O sea, el pudor siempre está, pero cambia. Ahora, puede ser que personajes como Trump o como Milei sean resultado de que se ha corrido lo que da vergüenza, el pudor en el uso de determinadas palabras, y que lo que estemos viendo sea como una especie de corrimiento de la ventana de Overton, esa que decía aquello que era indecible y pasa a ser decible. Me gustaría la relación de pudor, pornografía y cómo las costumbres van cambiando aquello que nos da pudor y vergüenza. Sí, completamente, completamente. Bueno, Bertolt Brecht decía que las emociones son históricas,
No porque solamente tienen que ver con un periodo determinado, sino que son construidas en una sociedad determinada, en un momento específico y responden a esa construcción. Entonces sí, claro, la sociedad tiene mucho que ver también con esto, lo que espera, lo que construye, lo que conforma. Y yo que sigo mucho la política de Armenia, por ejemplo, países tan lejanos, o sea, con otras costumbres, con otra forma de vida, tienen también un modo de hacer política similar, o quizá porque quieren occidentalizarse, tienen un modo cortado de la misma forma. Esto es relevante, que Occidente muestre esta forma sin distancia, sin delicadeza. Finalmente yo creo que es sin cuidado, ¿no? Es no cuidar al otro, no cuidar al semejante. Y quizá, no sé, también pienso también en Schiller cuando habla de la educación estética del hombre. Quizá el racionalismo, la ilustración, la modernidad llevada a su extremo, es decir, toda esta idea de que con la razón se puede producir todo y se deja de lado la imaginación y la moral de la imaginación, lleve finalmente a esta gente a creer que el provecho y lo utilitario y la producción es lo único que cuenta, ¿no? Ahora, fíjate, por un lado tenemos las emociones son históricas. Aristóteles no se sentía conmovido o atravesado porque hubiera esclavitud, por ejemplo, y podía hablar de libertad en conceptos abstractos. Lincoln lo mismo, es decir, lo que decía de que no se puede mirar la historia nunca con los ojos del momento, lo que sucedieron siempre lo vemos en el presente, lo decía Benjamin. Ahora, por otro lado, cuando vos citás a Schiller, él plantea algo universal de ser humano. O sea, como que hay un universal de ser humano, que frente a la compasión, por ejemplo, frente al dolor del otro, no es una emoción histórica, es una emoción universal y que atraviesa todas las épocas. O sea, hay emociones universales. Bueno, primeramente tendremos que pensar en la persona y en el hombre, en su constitución física, emocional y sagrada también, ¿no? La espiritualidad que tiene un sujeto y entonces el respeto a esa constitución de esas tres líneas. Y ese respeto es un respeto, por lo tanto, universal, de considerar a ese sujeto en sus aspectos, no solo emocionales, sino trascendentes. Y entonces es necesario que uno tenga responsabilidad frente al otro, que se responsabilice no en el sentido jurídico de responsabilidad civil, penal, etcétera, sino una responsabilidad humana frente a ese sujeto, porque quizá también ahí habría que pensar en la modernidad y en la ilustración y en llevado al extremo y en la exacerbación de lo que se hablaba allí, al individuo como el único sujeto al que se tiene que recurrir pensando, y sin embargo el individuo no es una ficción, ¿no? Lo individual, uno es una negociación con el resto, con una comunidad. De hecho, las personas físicamente no somos uno, quiero decir, tenemos microbios, bacterias, y eso se negocia completamente. Es casi falsa la idea esa inmunológica de que hay que defenderse contra y hay un sistema de defensa contra un intruso. En realidad, en el organismo biológicamente hay una negociación para que esa comunidad sobreviva, que es la persona. Bueno, lo mismo con el resto, ¿no? Esa negociación es la convivencia, es una ecología de la vida, es el vivir entre todos. Recuerdo un libro que era El elogio de la culpa. ¿Hay algo en aspectos del orden moral religioso, como la vergüenza, el pudor, la culpa? En el Talmud se plantea de que el dolor es una señal de que te saliste del camino para volver a él.
Es decir, ¿hay algo atávico y constitutivo universal en las religiones respecto de esa humanidad que funcionan como una especie de freno, de reaseguro frente a el individuo que termina perdiendo la idea de que es con los otros y no es solo? Sí, yo creo que las religiones lo que tienen es una concepción clara por dónde va la cuestión y consideran a la belleza de lo humano y van justamente ahí al hueso de esa cuestión. De hecho, cuando acá en el programa a veces se habla de Pasolini y de la libertad y el hecho de que sin amor no es posible, parece que ese gesto podría ser un poco trillado en el sentido de hablar de lo amoroso y sin embargo las grandes religiones toman ese concepto, un concepto fundacional que tiene que ver también con el sacrificio, que no es eso sacrificial que los contemporáneos pueden pensar como, bueno, el no placer de uno y el sacrificio hacia el otro, sino el entender la vida en comunidad. Completamente creo que las religiones entienden esto claramente. Lo que sucede es que cada día nos alejamos más de esas miradas que más allá de lo religioso estricto, tiene un trasfondo filosófico, obviamente. Ana, en tu actitud polifacética, además profesora de Filosofía del Derecho muchos años, además de abogada, la justicia cumpliría un papel central para limitar la desvergüenza, el despudor. Por ejemplo, se conoció que los datos del teléfono de este señor Novelli confirmando de que había una negociación por una cantidad de millones de dólares a cambio de la firma de un contrato para hacer Libra a partir de que el presidente la promocionara, o la cantidad de conversaciones minutos antes y minutos después de que se apretó el botón para subir ese tweet. Eran informaciones que la justicia, el fiscal ya tenía en enero y recién se levantó el sumario ahora en marzo. ¿Hay una responsabilidad de la justicia en esta falta de vergüenza por omisión? Y sí, completamente. La justicia es ese tercero, es ese foro donde cierta narrativa puede conformar un aspecto ciudadano. A mí me gusta pensar en las furias, esos personajes mitológicos que estaban fuera de la ciudad porque estaban furiosas, buscaban sangre, querían venganza, y sin embargo el primer foro ateniense, que es el Ágora, que es donde se recogen y se dicen, bueno, vengan y hablemos aquí, a ver por qué ustedes quieren matar. Y justamente abriendo el caso, diciendo por qué uno y por qué el otro, qué pasaba con Clitemnestra, qué pasaba con Orestes, en fin, esos personajes, esas furias dejan de ser las furias y pasan a ser las benevolentes. Es decir, esa condición sangrante y esa búsqueda de venganza de esos personajes, al ser narrados en un foro judicial, jurídico, al ser transformados por esa narración, entonces son incorporadas a la ciudad y son buenas, aparece el bien. La justicia tiene una función clínica también. Se habla de la función clínica del derecho, de restaurar, de reponer también las emociones y también las emociones colectivas, sociales. Y claro que tiene una responsabilidad. ¿Sería la catarsis, la cura por la palabra, el incluirlos y permitir que desahoguen? Allí está la cura, y la pregunta es, simplemente la furia no es de Milei en este caso o de Trump en Estados Unidos, sino de la gente que lo votó. O sea, ¿cómo se tramita ese proceso de quitar la furia? Sí, a mí me resulta alarmante, porque si fuera solo de un sujeto político, entonces estamos pensando y analizando a este personaje y decimos, bueno, finalmente con otras elecciones, otra cuestión podría pasar, pero lo que yo observo en este paneo y en este abanico de recorrer varias partes del mundo, que esto es una forma de comunicar, y esta forma de comunicar quizá tenga que ver también con la inteligencia artificial, la aparición de los algoritmos, esta revolución cibernética ya anunciada por Flusser
en los años 60 y pico, o sea, muy tempranamente, una revolución que pensaba, cuando uno se imagina una revolución, se imagina entonces muertes en la calle, estrépitos. Bueno, no está sucediendo eso del todo, pero sí está sucediendo. Es decir, estamos atravesando una revolución que está cambiando completamente todo. La relación con la palabra, el valor del parlamento, los lugares donde se habla, donde todo pasa por la imagen, y esa imagen es una espectacularización, no solo de la imagen en sí, sino la relación que esa imagen tiene en lo social, o sea, cómo se sociabiliza esa imagen, y cómo la imagen también es parte, es un capital, ¿no? La imagen, el capital que se transforma en imagen. Entonces, bien. ¿Sos optimista o pesimista? Bueno, digo que quizá las dos cosas, porque por un lado soy pesimista en relación al mundo que teníamos, ese de la palabra, de la democracia, del autor, del libro, de la ley, del derecho. De hecho, el derecho internacional está siendo arrasado estos días y parece que el mundo sigue andando, parece. En eso soy pesimista porque no sé para dónde vamos o cómo. Pero por otro lado también, como son las dos caras de la misma moneda, esta revolución trae avances médicos, científicos, análisis que no se podían hacer, ahora se pueden hacer, curaciones para ciertas enfermedades, por ejemplo, no sé, la cuestión genética, por ejemplo, el poder tener hijos cuando era impensable que se pueda tener, es decir, un montón de cosas que sí suceden, pero bueno, las dos cosas vienen juntas, ese es el problema. Ana, muchísimas gracias por reflexionar juntos, es muy gentil. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.